amigos televidentes que nos regalan su sintonía por este canal de Tele Radio América los viernes en la hora de Consuelo, el espacio que doña Consuelo de traer tan generosamente le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad y Transatlántica. Quien le habla el doctor Castillo Pantaleón, usualmente está acompañado del doctor Manuel Armentero, quien preside el comité. Pues venimos a comentar aspectos que resultan importantes y tratarlos con regularidad, puesto que el comité siempre ha estado empeñado en que las políticas públicas estén pendientes de la particular situación que tiene la República Dominicana en cada uno de los ejes de su desarrollo, teniendo en cuenta la convivencia de dos estados distintos atrapados en un pequeño espacio insular, República Dominicana y Haití. Y más aún en estos tiempos en el que República Dominicana estrena un nuevo gobierno con una visión, esperamos que distinta, diferente a la del gobierno que ha sustituido. Toda vez que República Dominicana recibió esta migración masiva de migrantes provenientes en su gran parte de Haití, con grandes necesidades, con varios escalones abajo en la escala de desarrollo humano, porque carece su país de instituciones que no son funcionales desde hace décadas y que está sumido en una permanente situación de inestabilidad política. Pues nosotros tenemos que empeñarnos en que estas relaciones, este nuevo gobierno, pues la encamine en la dirección más lúcida, más sensata, sin perder de vista un tema de solidaridad. Pero obviamente Haití es un problema que rebasa las capacidades de colaboración que pueda brindar, por más generosa que sea el Estado Dominicano, porque Haití es el país más pobre del continente, uno de los países más pobres del mundo, es un Estado fallido, en conclusión. Entonces, hay una tendencia de la comunidad internacional que en gran parte es responsable de esa catástrofe que vive permanentemente el Estado haitiano, tratando de endosarle esos problemas a la República Dominicana. Y ha habido un enfoque absolutamente equivocado de parte de las autoridades dominicanas, principalmente en los últimos gobiernos, que ha pretendido utilizar Haití como una moneda, la relación con Haití como una moneda de cambio de cara a las potencias extranjeras para encontrar complacencias o complacencias a tendencias continuistas, con la baraja de negociar la soberanía dominicana y echarnos encima el problema haitiano para dejar libre a la comunidad internacional y responsabilizarse y en suma pagar nosotros los platos rotos de una situación de la cual no somos responsables. Es una baraja que han jugado todos los políticos, todos, sin excepción. El presidente Abinader, de hecho, tiene gente que permanentemente, mientras era oposición, coqueteaba con eso. Obviamente la situación geopolítica ha cambiado. Gobierno de los Estados Unidos es un gobierno republicano con una gran conciencia de lo que significa un desborde migratorio. Y efectivamente, también en un contexto distinto en que una guerra comercial entre la principal potencia occidental, que es los Estados Unidos, bajo cuya influencia nos encontramos por razones históricas y geopolíticas. Nosotros somos un país muy pobre y tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera, de capital extranjero en nuestro país proveniente de esa nación, con quien hemos tenido en algunos momentos las confrontaciones, los temores propios de una nación con visión imperial. Pero obviamente la visión imperial que ocupa geopolíticamente y territorialmente los países ha sido abandonada en estos tiempos en donde las formas del imperialismo tienen que ver más bien con el dominio de los mercados. En la mundialización o globalización de esos mercados es que se ejercitan estas estrategias de dominación imperial. Y este imperio de Estados Unidos, que es el bajo cuya sombra sobrevivimos como un ratoncito pequeño que evita o trata de evitar que las patas de los elefantes le pulvericen. Nosotros estamos tratando de sobrevivir, mantener con mucho orgullo las características propias de nuestra independencia y defender a capa y espada como el David
que se enfrenta a los Goliaths, nuestra soberanía. Entonces, en medio de este contexto en el que nos encontramos, un contexto geopolítico, una realidad insular y una realidad de confrontación comercial entre esta potencia hegemónica que es nuestro socio al mismo tiempo, y China, más otros factores de desestabilización geopolítica en el que China también atiza, como el que sopla los rescoldos, los tizones de un socialismo trasnochado que tiene en Cuba y Venezuela unos enclaves que han ejercido influencia. Un tema de dependencia del petróleo con el cual Venezuela también jugó, el chavismo, madurismo, y en el cual en algún momento la República Dominicana se ubicó. Es algo sobre el cual el comité viene permanentemente dando alertas. No nos hemos equivocado una sola vez. Ni una sola vez. Estos programas se suben al YouTube. Tenemos una pequeña oficina, esta ONG, que es el comité, recibe una pequeña subvención que administramos con una economía muy rígida, que nos permite tener esta oficina abierta. Todo aquel que desee ir a la oficina encuentra un centro de documentación allí. Tenemos a Wendy, es decir, nuestra secretaria, con archivos, una biblioteca, para todo aquel que se interese en estos temas, pueda ir allí y encontrar este seguimiento, esta base de información. El comité no tiene preferencias políticas partidarias. Le servimos a la nación y colaboramos con el gobierno que quiera recibir esta colaboración, y esta colaboración viene a veces de la mano de las críticas constructivas. A los gobiernos usualmente les gusta gente que les celebre todo, hasta los chistes malos hay que reírse de ellos, pero nosotros no somos complacientes. El partido que resultó vencedor en los comicios presidenciales, el país y estas propuestas nacionalistas tenían y tienen justificadas aprehensiones, pero afortunadamente hemos visto algunas señales esperanzadoras. Las primeras declaraciones públicas del canciller, un internacionalista, Roberto Álvarez, a quien le hemos avanzado que le vamos a enviar una correspondencia con una propuesta formal de derecho internacional público, muy bien pensada por profesionales que tienen un nivel de PhD, especialistas en materia de derecho internacional público, y esas consultas, esos aportes son gratuitos, porque nosotros no estamos interesados en formar parte de ningún gobierno. De hecho, cuando lo hemos hecho de manera honorífica, sin cobrar. Si quieren aceptar esta sugerencia, bien. Y si no quieren aceptar, pues dejamos constancia en los medios de comunicación de que hacemos esos aportes constructivos y criticamos lo que haya que criticar. Entonces, otro detalle importante fue la designación de algunos funcionarios. Por ejemplo, Juan Manuel Rosario, viceministro de Interior y Policía, que va a ocuparse en esa categoría migratoria. Es el redactor fundamental de la ley de migración, en la que trabajamos también en la comisión bicameral de manera honorífica, y con quien en ese momento tuvimos, por lo tanto, una sinergia junto con José Miguel Vázquez y la doctora Cristina Guiar, muchísima gente que colabora y hizo posible que esta ley de migración finalmente se convirtiera en lo que tenemos. El doctor Juan Manuel Rosario, colaboramos también con él cuando se interpuso la acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte. Hicimos algunos ajustes técnicos ahí, él hizo la instancia principal, nosotros nos sumamos y luego posteriormente hicimos algunos acomodamientos de tipo procesal. Y eso es lo que permitió que el país saliera de ese escenario de ignominia. Designaron también a Yacel Román, un joven nacional muy inteligente que trabaja hizo política con Hito Bisonó en la Cancillería, un joven también con una visión nacionalista, y a todos ellos los felicitamos, los sentimos parte de este comité en todas y cada una de sus actuaciones, como la de cualquier otro profesional que, desempeñando funciones públicas, pues implemente y ponga en práctica acciones que tiendan a proteger el interés nacional. Esa es la. Y al mismo tiempo criticamos otras cosas. Acaban de designar a un señor con un gran currículum en el Instituto Nacional de Migración. Por suerte es una entidad que no tiene funciones ejecutivas, pero ese señor Wilfredo Lozano fue el responsable junto a otros de llevar un haitiano con documentos falsificados como dominicano para aceptar a la República Dominicana. Un señor que se llama Winnet Jan,
Le falsificaron documentos simulando que era hijo de padres dominicanos, y la Junta Central Electoral en esa audiencia, una ignominia, una vergüenza para el sistema interamericano. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos debió ser restituida de inmediato. E hizo bien el Tribunal Constitucional sacándonos de ahí, de esa charlatanería. Sentaron a este señor y la Junta Central Electoral presentó el testimonio con imágenes y audio de quienes él decía iban a ser sus hermanos. No va a salir el nombre de ninguno. ¿Cómo serán sus hermanos? Chocolate, Cocoa. Entrevistaron a los hijos de esa pareja en Barahona. Y esa gente dice, pues nosotros si no lo conocemos. ¿Cómo es el hermano de nosotros? Y una de ellos, yo lo conozco, es un haitiano, y yo lo conozco por William Yang. ¿Qué hizo la Corte? Como si eso no se hubiera habido, como si eso no se hubiera visto. Es el colmo del descaro. Bueno, pues el señor Lozano, tenemos entendido que el haitiano ese desertó. Eso fue en México. Ese es el que nombran. Con el mayor respeto, pero usted hizo eso. Y el país lo sabe. Con el mayor respeto, pero cada cual es responsable de lo que hace, de lo que dice y de su línea de vida. Pero sustituye, por suerte usted no va a poder hacer nada ahí, porque eso es un cargo simplemente consultivo. Y usted no diseña la política migratoria. Por más recomendaciones que usted vaya a hacer, a mí no me parece del gobierno de Luis Abinader quiera meterse en esos berenjenales de asumir una política que privilegie la migración de una y que el país se haga cargo de una población que está varios escalones por debajo en el desarrollo humano, porque usted ni sus hijos van a un hospital público ni a un liceo público. Es muy bueno ser solidario con los recursos de los infelices. Entonces, eso lo queremos dejar sentado. La anterior incumbente, la señora Florinda Rojas, que a la diferencia de la doña Florinda, la del Chavo del Ocho, nada de lo que hacía producía ni siquiera risa. Se pasó ahí siendo durante todos estos años un ente de adoctrinamiento. No diseñó un solo estudio sobre las necesidades laborales del mercado de trabajo en la República Dominicana. No, eso no lo hizo Florinda Rojas, porque como se enseña la política migratoria, ¿en dónde necesitaba migración? ¿En qué sectores? ¿Cuántos dominicanos hay desempleados en tal área? ¿Y cuántos extranjeros están ocupando esos puestos de trabajo? ¿Cuántos estudios patrocinó el Instituto Nacional de Migración sobre los desbalances salariales entre la mano de obra ilegal y los salarios de los dominicanos? No hizo uno solo, porque eso no le interesa. ¿Cuánto le costó al Estado dominicano el sufragar el sistema de salud inexistente que no hay en Haití, dándoselo de este lado? Los billones de pesos le costó eso. ¿Cuántos estudios hizo determinando qué porcentaje de haitianos andan con documentos falsos? ¿A qué eso no lo hizo el Instituto de Migración? Lo hará este. Menos. Es decir, que eso sirve para pocas cosas. Una verdadera pena de cuando se diseñó la ley de migración se creara un instrumento como ese que viniera a ser la apetencia de estos sectores. Una pena, pero es así. Entonces al gobierno de Luis Abinader le decimos también lo siguiente: a ver, no pudimos hacer el programa de la víspera, el viernes antes de la toma de posesión, por compromiso propio de doña Consuelo de Padre, que muy generosamente nos cede estos viernes, pero a veces ella tiene en agenda cosas y entonces me dice, mira, y le decimos, doña Consuelo, no se preocupe, ese trabajo es suyo. El viernes que usted nos permita el privilegio de estar en su hora y hablar con el público, pues magnífico. Entonces, pero sí vimos algo y el país lo vio. A la toma de posesión del presidente Luis Abinader vino el secretario de Estado Mike Pompeo, el equivalente al canciller, el segundo funcionario de importancia en los Estados Unidos en cuanto a política, el presidente y el secretario de Estado, que nunca se reunió con el presidente Medina, lo hizo después que pasó a ser el presidente Medina. Pues bien, ese señor, esa foto fue tomada aquí, se reunió con el señor Jovenel Moïse, el presidente haitiano. Y efectivamente el secretario de Estado aprovechó la visita que este fin de semana hizo para los actos de la toma de posesión del presidente Abinader, primero para mostrar el apoyo de los Estados Unidos al país. Pero atención, para aumentar la presión a ese señor que está de lado con la cabeza rapada, que no se le ve la cara porque tienen ambos un
un tapabocas, un barbijo, una mascarilla, como le decimos los dominicanos. ¿Por qué? Porque el señor Jovenel Moïse hizo todo lo posible por frustrar y lo logró las elecciones parlamentarias en Haití, que debieron celebrarse en octubre pasado, del año pasado. Y lo hizo con el expreso interés de que cesara en enero un tercio del Parlamento. Y no estando el Parlamento funcionando, él podía desde enero gobernar por decreto. Entonces, el periódico Miami Herald hizo una pequeñísima entrevista de unos segundos, una cerca larga, pero un segmento pequeño en el que se entrevistó al señor Pompeo en víspera de la visita a la República Dominicana. Y yo le voy a pedir al Control Master que nos coloque ese video con todo el audio, está en inglés, pero se entiende bastante claro y yo haré unos comentarios inmediatamente regresemos aquí. Esto es del Miami Herald, adelante. About reforming the Constitution rather than holding elections. So I would like to know what's the U.S. position on that. Yes, we're very concerned about that. I met yesterday while I was in Kingston, Jamaica with the Haitian foreign minister. We urge them to set a timetable, set a firm date for those elections. That is the most important thing. We think the Haitian government has the capability, lawful right to do that. We need to have the elections. That is when those elections will be held, there'll be a duly elected government. We won't have to be concerned about ruling by decree. Bien, volvamos aquí. Pues, para repetir en inglés, pudieron captar lo que no, pues sencillamente en esa entrevista, en ese segmento de la entrevista, que está en el internet, en la página del periódico Miami Herald, pues tenemos ahí la preocupación manifiesta por el señor Pompeo del gobierno norteamericano por la no realización de las elecciones parlamentarias. Obviamente, el gobierno de Donald Trump le interesa fortalecer la democracia y no hay posibilidad del desarrollo de los pueblos sin libertad y sin instituciones firmes que impulsen políticas dirigidas a superar la pobreza y la inequidad. Entonces, obviamente, el primer reclamo es este. Tengo entendido que el audio no se está escuchando bien, porque me llega un mensaje. Si les parece, vamos al Control Master a poner una pequeña pausa para hacer cualquier ajuste técnico y regresar dentro de unos breves instantes. Así que, Edwin, cuando desees, para hacer un ajuste en el audio. Gracias por continuar en esta hora de consuelo, espacio que los viernes doña Consuelo Espradel le presta al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. En el segmento anterior estábamos señalando para esta gestión gubernamental lo que significa la visita de Mike Pompeo, que como vimos sostuvo una reunión, una conversación con el presidente Jovenel Moïse. Acompañaba también la comitiva del secretario Pompeo, el señor Cossack, Michael Cossack, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno norteamericano. Y esta comitiva señalaba al señor Moïse la necesidad de que el gobierno facilite la celebración de las elecciones. El gobierno del presidente Moïse culmina en el 2021. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos la atención sobre estos aspectos al gobierno de Luis Abinader? Ha pasado algo importante en esta última semana. Nosotros hemos dado seguimiento a toda la crisis política haitiana desde hace muchos años. Y traemos noticias frescas para que la gente se entere de lo que está pasando ahora mismo en Haití. Bien, esta semana hubo un nuevo informe, es el tercer informe sobre el escándalo de Petrocaribe. Es decir, ese presidente que ganó con una escasa legitimidad su mandato, la cuestión esta que explicamos en el programa del 24 de julio, el último programa que hicimos, y explicamos cómo surgió el régimen de Moïse, que tiene una muy precaria
situación. Entonces, ¿qué pasa? El escándalo de Petrocaribe ya tenía 2 informes del Senado, y el Miami Herald tiene este reportaje que ustedes pueden ver en el YouTube. Y este informe que se acaba de hacer público es otro informe más que comprueba que miles de millones, fueron desperdiciados con la ayuda del gobierno venezolano de Petrocaribe. La última entrega es una investigación condenatoria que hace el llamado Tribunal Superior de Auditores y Controversias Administrativas. Es el equivalente a la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que ha determinado y confirmado? Porque no hace más que confirmar lo que ya el Senado había detectado. Que se habían perdido, de los 7.000 millones, se han perdido mal administrados, no hay manera de encontrar el trato, 2 billones de dólares. 2.000 millones de dólares del proyecto de Petrocaribe, que servía esos recursos para financiar las obras de infraestructura post-terremoto, fueron robados de la manera más vulgar en los últimos 8 años. Haití, señores, el gobierno de Martelly y de su heredero, el presidente Moïse, ya en el programa del 24 de julio, pues si usted quiere, si usted no lo vio, búsquelo en la página del comité. Usted escribe Comité Dominicano SIH, va a encontrar ese programa, que le hicimos una larga explicación histórica y les resumimos los últimos 20 y tantos años de historia de Haití en 40 minutos, para que ustedes entiendan cómo llega el gobierno de los Ted Calais, de cómo se articula que el presidente Youssef Están, el candidato Youssef Están, no resulte ganador. Hay un fraude y con menos de un 6% en las encuestas, este señor resulta elegido para seguir canibalizando los recursos de Petrocaribe. Este informe que se acaba de hacer público, que tiene más de 1000 páginas, es un memorial en donde se detallan los proyectos, la evaluación de las necesidades, la estimación de los costos. Y en ese informe, a ver, que había un informe anterior de esos miembros el equivalente a la Cámara de Cuentas, como jueces, señalaron la responsabilidad del presidente Jovenel Moïse, directa de él, personal. ¿Por qué? Porque él estaba en el centro de ese plan para la malversación de esos fondos. Y eso había sido denunciado desde antes. A pesar de las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas y de todas las protestas populares que tienen desde el año pasado exigiendo la renuncia del gobierno. Y esto viene desde el año 2018, es que en esto tenemos 2 años. No se ha procesado una sola persona de todos esos exministros del gobierno del señor Martelly y todos los altos funcionarios involucrados en ese escándalo. Bien, entre los hallazgos para mencionar, y que recoge la prensa, que usted además tiene que navegar un poco en el internet, lo encuentra. Hay un desembolso de 8 millones de dólares para un parque industrial. Nunca lo construyeron. En el primer informe, donde se menciona un senador reelecto de la República Dominicana, Freddy Bautista. Esto está en el internet, la constructora Rofi, que fue de aquel lado. Entre los contratos, un contrato de construcción que le entregan a la empresa del propio Jovenel Moïse, que lo que hace es cultivar plátano y banano, guineo. El señor no sabe nada de construcción. Bueno, él fue uno de los beneficiarios. Cientos de millones de dólares desperdiciados, proyectos que nunca se construyeron, pero el dinero se desembolsó. La mayor parte de ese dinero gastado en esta década que fue posterior al terremoto, que fue en el año 2010, se desperdició, malversó o se administró, en algunos casos donde se hizo algo, se administró de manera deficiente. Se invirtieron cientos de millones en proyectos que hicieron muy poco por mejorar la vida de los haitianos. Haití está peor
peor que en cualquier otro momento anterior. El informe dice, y voy a leer textualmente, no se han seguido los pasos claves relacionados con la buena gestión de los proyectos de inversión, dice en su informe, en 409 proyectos que ellos examinaron. En ellas no hubo, en esos 409 proyectos, no hubo una preocupación por la eficiencia, ni por la eficacia, ni mucho menos por la economía, y evidencias innegables de malversación. ¿Por qué el señor Moïse no quiere que haya Congreso? ¿Por qué? Por eso mismo, para él seguir manejando ahora con un primer ministro que es un sello gomígrafo que él nombra. Entonces, en medio de todo esto, para él sostenerse, recordemos que ya había una confrontación entre la policía y el ejército. A los policías no le pagaban. Bueno, un policía deja de ser policía y se convierte en el comandante de todos los grupos pandilleros, el señor Jimmy Cherisier. G9 en familia, una familia, EALIE ahora se llama, y aliados. Antes eran 9, ahora son 13. Ese señor, y tenemos unas fotos por ahí, que se lo le hemos explicado a este país muchas veces, qué es lo que está pasando. Ese señor Jimmy Cherisier, alias Barbecue, ese es el que gobierna las calles en Haití. Ahora, en esta foto está él ya en los barrios. Así es que él anda con fusiles, fuertemente armado. Ese señor que ustedes ven ahí, ponme la primera foto para que lo vean como es él de oficial, entrenado por los americanos. Y pasó lo que siempre pasa, los entrenan y después que tienen su entrenamiento militar pasan a convertirse en capos. Ese señor es el que controla estas pandillas que secuestran a comerciantes y piden rescate por sumas de cientos de miles de dólares. Controla el tráfico de drogas, la extorsión de todos los comerciantes pequeños. No se mueve nada en Haití que no pase por el control de ese señor. Ese señor es el que además mantiene en acoso permanente a la oposición política. Es decir, no hay elecciones, pero los pocos partidos políticos están acosados por estas bandas de control del señor que han producido ya cientos de muertos. Entonces el presidente Moïse viene de este lado. En el Novelista vimos unos artículos interesantes de analistas haitianos. Por primera vez, señores, por primera vez en el Novelista, analizando la relación entre Haití y República Dominicana, no hubo una masiva utilización de argumentos de victimismo, porque en Haití de alguna manera siempre se nos echa la culpa de todo, o de que son negros, y entonces vienen y rescatan la lucha de independencia, que hace 200 años que Francia le pidió. Sí, pero usted no se puede pasar siglos y siglos echando de la culpa a la colonia, a un sistema colonial que hace siglos que usted superó. La República Dominicana fue una colonia y fuimos, para colmo, invadidos por Haití, pero mira dónde está República Dominicana y mira dónde está Haití. Entonces, a propósito de que en medio de una pandemia República Dominicana pudo hacer elecciones, obviamente los haitianos tuvieron que mirarse el ombligo. Pero ven acá, entonces el problema no es que somos negros, el problema no es que fuimos colonia, el problema no es que fuimos esclavos, el problema no es que tuvimos que pagar una indemnización, porque ese ha sido siempre el discurso. Y el problema no es que en República Dominicana tienen la culpa de que nosotros estemos así, porque si ellos crecieron es por nosotros. Porque hay más de un desorejado que dice que el crecimiento se debe a ellos. Todo el mundo se pregunta, bueno, pero si los haitianos son los responsables del crecimiento económico de la República Dominicana, ¿por qué Haití está desbaratado? Entonces, por primera vez en el Novelista vimos unos articulistas haciendo el análisis correcto. No, vamos a fijarnos como que lo están haciendo los dominicanos. Vamos a celebrar elecciones, vamos a organizarnos y vamos a hacer una introspección. Entonces, ¿por qué nosotros decimos eso de Pompeo y recordando lo que está pasando en Haití? Porque resulta que se está pidiendo en la Fundación Silé, están pidiendo, salió un artículo en Acento, que el gobierno del presidente Abinader celebre una cumbre con las autoridades haitianas. Entonces yo le pregunto a la Fundación Silé, que hagan una cumbre en la Cancillería
con un gobierno ilegítimo que aborta elecciones, que se apoya en pandillas, que no es capaz de cumplir absolutamente nada que firme, nada. Todo acuerdo o convenio firmado con un gobierno en esas condiciones es como firmar en una servilleta de papel mojada. Pues la Fundación Silé dice, y eso está en el periódico Acento, que felicita al presidente Luis Abinader en ocasión de su ascenso al poder y que le sugiere la celebración de una reunión cumbre para revitalizar, dinamizar las relaciones y los intercambios. Haití no está en condiciones de cumplir absolutamente nada, eso es lo primero. Además, porque hay un problema de legitimidad. ¿De qué mensaje se le envía al pueblo haitiano? De que el gobierno dominicano conviene con un gobierno que no es capaz ni de organizar elecciones. Totalmente desgastado su apoyo público. Y ahora es un gobierno con un problema de credibilidad grandísima. Porque de hecho acaba de darse un tercer informe sobre el tema de corrupción. Si hacen elecciones en Haití, el gobierno de Jovenel Moïse, salvo que no sea por el fraude o la coerción que se está haciendo en base al acoso de las pandillas comandadas por el señor Jimmy Cherizier. El jefe de policía hace un mes, y eso busquen los programas, porque eso hay, en esta hora de Consuelo, porque se le dijo, acaban de cancelar al jefe de la policía, dijo que iba a meter preso a Jimmy Cherizier y acabar con todas esas pandillas. Lo dijo en la mañana, a la tarde del día siguiente estaba cancelado. ¿Por qué? Porque las organizaciones que incluso que abogan por el respeto a los derechos humanos han denunciado que el señor Barbecue se mueven aquí en vehículos oficiales. Eso, busquen en el internet y usted encuentra docenas y docenas de información, de denuncias, de ruedas de prensa. Busque estos programas en fechas anteriores, en viernes anteriores. Es decir, lo que nosotros decimos, no nos los estamos inventando. Entonces el presidente, en primer lugar, el canciller Roberto Álvarez, ¿cómo se puede sentar con un homólogo que representa a un gobierno con ese nivel de desgaste para dar la impresión de que el gobierno recién estrenado de la República Dominicana defiende o es de alguna manera un aliado de eso? Hay que tener mucho cuidado. No, la política exterior debe de inclinarse en la misma dirección que recomienda la política exterior norteamericana. Exigirle al gobierno haitiano la realización de elecciones parlamentarias, de elecciones municipales, con un presidente que está gobernando a dedo, de espaldas a su pueblo, sin ningún nivel de credibilidad por el nivel de implicación en casos gravísimos de corrupción, comprobados con 2 informes parlamentarios y un nuevo informe del equivalente a la Cámara de Cuentas. La Fundación Silé lo que le está recomendando al Estado Dominicano, en primer lugar, es contrario a los intereses del propio pueblo haitiano, que está como está, no por culpa del gobierno dominicano ni del pueblo dominicano, sino por una regular reiteración de los mismos esquemas corrompidos de gobiernos sin legitimidad, de funcionarios corrompidos. Entonces, con el mayor respeto a la Fundación Silé y al señor Parezón, pero la Fundación Silé lo que debía es sumarse a la exigencia de que se celebren elecciones para que haya autoridades legítimas, no buscarle un bajadero de acomodamiento a esta gente. Eso es contra los intereses del pueblo haitiano. Por eso este comité se llama de solidaridad con Haití. Porque nuestro compromiso es, primero con la República Dominicana, y decirle desde la República Dominicana al pueblo haitiano que nosotros somos empáticos con su situación, pero que no podemos hacernos cargo de la solución de ella. Que queremos seguir siendo solidarios, pero que esa solidaridad es insuficiente y va a ser imposible, por más generosa que sea, como para comprometer incluso nuestra propia supervivencia, si no es ejercida efectivamente en Haití
Pero eso no puede ser un barril sin fondo, y para ello ustedes necesitan, los haitianos, entender que todo esfuerzo debe ser en la dirección de que recoja ese andar tan descaminado, retorne a los principios democráticos. Entonces, con ese mensaje vamos a despedir el programa de hoy, agradeciendo la fidelidad de su sintonía y invitando a todos ustedes a que en este canal de Teleradio América sintonicen la hora de Consuelo el lunes, cuando Consuelo estará con todos ustedes, y mientras, nosotros desearle a todos ustedes un feliz fin de semana. Gracias.